Hola, buenos días. Soy José Blanco, responsable de Educación y Medicina en Signova, y en el día de hoy vamos a hablar de todas las aplicaciones que podemos hacer en impresión FFF para tanto órtesis como prótesis. Signova desde el año 2007, dentro de su amplio portfolio, incluye a la marca Ultimaker y es uno de los dispositivos de impresión médica que más se están utilizando actualmente dentro de los hospitales. La misión que tenemos en Ultimaker es hacer la transición del mundo a la distribución digital y a la fabricación local. Si entendiéramos que el mundo antes era como una fábrica que enviaba a los almacenes y, y ahora está dentro de una fabricación digital que envía a otros almacenes digitales, pues nos ponemos en la parte de lo que son los laboratorios digitales de fabricación aditiva, para que desde una parte centralizada dentro de un hospital o una central de, llámese, un cinturón radiológico, se puedan generar los estudios en telemedicina y enviar ahí donde se necesita la solución creada. En este caso, lo que vemos en la imagen es en base a un escáner que se ha hecho tanto desde un archivo DICOM como de forma externa, por ejemplo, con nuestros escáneres Shining. Se hace una órtesis para que esta persona con esta férula que tiene en la mano pueda corregir un problema en el túnel carpiano. Os voy a mostrar un ejemplo de un hospital que tiene integrada la impresión 3D para toda la parte de traumatología. Within 24 hours, we have our 3D printed part ready to give to the surgeon to ensure a proper care and to ensure a good evaluation for the surgery. I'm Lars Brouwers. I'm a surgical resident in training, and furthermore I'm a medical researcher in which I investigate the added value of 3D printing in complex fractures, and especially acetabular fractures. The Elisabeth Tweestede Hospital is a major level 1 trauma center in the southern part of the Netherlands, and we take care of almost all the heavily injured patients, and they arrive on a daily basis by helicopter or by ambulance. We know it's very hard to understand the fracture patterns of complex fractures by using only 2D CT or X-ray. We started to print with the Ultimaker. Our goal was to investigate if 3D printing can be of added value in classifying acetabular fractures. Because of the classification, some people will take other steps or other types of surgery. So it works like this. The patient arrives in our hospital by helicopter or by ambulance. Once we've investigated the patient, we will make a CT scan and an X-ray of the injured part of the patient. And once the CT is ready, we've got our DICOM files. Within 5 or 10 minutes, our DICOM files are ready to convert into an STL file and finally into a 3D printed file. So within half an hour after arriving the patient in the hospital, our Ultimaker is up and running, and within 24 hours the print is ready to give to the surgeon or give to the resident to ensure a good evaluation for the surgery. We need to explain the operation to the patient, and using X-ray and 2D CT, it can be very hard for the patient to understand what is going to happen in his or her body. And with help of a 3D printed model, we think that our explanation can be more clear, can be better, and a patient has got a better understanding of what we're doing and what he or she has to do after the operation. The most important conclusions of our research is that 3D printing is of added value. We measured the classification in terms of intra-observer agreements. We call it kappa. And a kappa of 0 means that there's no agreement over the classification, and a kappa of 1 means there's a total agreement between the observers. And we noticed that when using X-ray and 2D CT, the most experienced surgeons and the students only reach a kappa of 0.2. But when they use 3D printed models, they reach the kappa of almost 0.7, which internationally can be seen as a good inter-observer agreement between the observers. That's really showing us that 3D printing can be of added value, for example, especially for the younger generation.
By doing a lot of research, we hope that we can prove that 3D printing can be of added value in patient satisfaction, in surgical satisfaction, in reduction of operation time, and in the health-related quality of life for the patient, because that's the most important thing. En este caso lo que veíamos es cómo gracias a la adquisición en las modalidades DICOM de un estudio se podían generar modelos y sobre todo reducir el tiempo en las intervenciones. En el caso de lo que son las prótesis internas, se crean bajo impresión 3D modelos que entran dentro del quirófano para hacer inclusive las guías de corte o guías de unión o placas de unión que se pueden imprimir y que pueden estar en contacto cuando uno tiene que volver a hacer la intervención quirúrgica. El segundo caso, que es un poco más avanzado, tiene que ver con la parte de prótesis biomecánicas generadas. My name is Joel Gibbard and I'm the CEO of Open Bionics, and we're using 3D printing to create prosthetic limbs. At Open Bionics, we're creating the next generation of prosthetic limbs. I like to compare a prosthetic to a shoe because it has a very similar function. It's something that you wear over part of your body. You have to wear it all day long, and it has to be very comfortable. You have to like the way that it looks and be comfortable wearing it both physically and socially. The product that we're developing at the moment, which is the bionic hand, is for transradial amputees. These are people that have an upper limb difference where they still have some of their forearm, but they may be missing anywhere from their hand upwards. So they still have an elbow joint, and this is where the prosthetic socket connects to their arm, but they don't have a hand. We have sensors that we place on the wearer's muscles in their arm, and when they flex their muscles, we detect an electrical signal from the surface of their skin, and that's what makes the hand move. The hand itself has control of each finger independently, and the wearer can give it commands to do different things, so they can move the fingers of the hand with varying power and speed. So they can move it really slowly or quickly and with a lot of power, and they can switch between different gripping modes, so they can do like pinch grips and tripod grips to pick up smaller objects and do fine tasks. We use our Ultimakers to print all of the manufactured parts inside of the hand. We have the actuators, that's a component that we buy. The circuit boards we've designed, and we get those made externally. But then all of the mechanical components, we 3D print using our Ultimaker printers. We use two different materials at the moment, so we have PLA plastic and a TPU called NinjaFlex, which is like a flexible plastic. So we use a combination of those for different parts of the hand that need to be soft or rigid. We use the flexible parts for the joints of the fingers, and it means that we don't have loads of different parts to manufacture either. We can print the finger as an entire unit with all of the joints built in, and then it just works straight off the print bed. It's so awesome seeing the reactions from people wearing it for the first time and trying it out for the first time. Some people have never worn a bionic hand before, and seeing the satisfaction on their face when they get it to move is really, really cool. Bueno, todo lo que estábamos viendo anteriormente son prótesis biomecánicas
que a nivel biónico lo que implementan son placas bases con distintas sensores que van puestas dentro del músculo de un amputado y le permiten poder generar esto. Dentro de las clasificaciones que tenemos de nuestros equipos, os voy a mostrar el caso del Hospital Jefferson. It's really important for a university and especially an academic medical center to empower students with technologies of the future. Certificando el dispositivo para su uso médico. The Health Design Lab is part design studio, part makerspace, and it's a purpose-built creative space for clinicians, students, and patients. What we are finding by teaching medical students is that 3D printing is a very powerful tool for them to be able to visualize and think three-dimensionally, and also to create models and get haptic feedback. One of the reasons why we have Ultimaker 3D printers is because it's really easy to teach people how to use them. We like to teach all of our medical students in our design program how to 3D print. And we can do that in just a few hours. They can get up and running and printing something. We think there is huge potential, and we're just scratching the surface right now. We have so many more cases that we want to do, and it's just a matter of time. One of the really great things about working at a university and an academic medical center is that you have students who are incredibly intelligent and incredibly motivated, and they really are the change makers of healthcare. If you think about students, those are the people who are going to be running this industry in the future. The S5s are just a game changer for us because we are able to print anatomical parts in their entirety. So for example, there was a case that we did on a pelvis. We actually print that whole pelvis in one piece. Before, we would have to print it in two pieces and connect them together, and we actually glue the pieces together. And that was not time effective for us. We need to be able to get that print done as quickly as possible. We can take an image from a patient, whether it be a CAT scan or an MRI, and we can convert that into a 3D printable model in just a matter of minutes and have that model printed out and in the hands of a surgeon in just about a day. And we find this to be incredibly powerful, that the surgeon can actually pick up and feel and get that haptic feedback from a real anatomical model that is specific for that patient. And it's really revolutionized the way that surgeons look at some procedures. The price of an Ultimaker 3D printer is one that any healthcare system could afford it. And it's easy enough to run so that any could actually run it. And if you can afford it and you can run it, you can begin to have an impact on patient care. What surprised me the most is, why isn't this happening already? It's so easy to do, and it's so cost effective. And it really has inspired our team to look for more low-hanging fruit like this, of how we can use additive manufacturing, how we can use 3D printing to be able to shorten the time needed for operations, for example, or to improve outcomes, or to be able to just help a patient understand what's going on in a procedure. En estos tres casos que hemos visto, hay una cosa que se repite, ¿no? Que es, gracias a la adquisición de un archivo DICOM y la segmentación, en este caso con el software Mimix, se puede generar una guía de corte para luego poder imprimirlo, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo es un acetábulo de cadera con una fractura por osteoporosis, y todo esto está impreso en pocas horas. ¿Por qué nos permite Ultimaker en este caso con las impresoras S5 esto? Por un tema de integración.
tanto la parte del software Cura está fabricado por Ultimaker, el hardware está fabricado por Ultimaker, y en el caso del médico, los materiales están fabricados por Ultimaker y a su vez están certificados por Ultimaker con unos perfiles validados para poder ser utilizados con Cura y de esta forma poder imprimir en las impresoras. El catálogo de impresoras que podéis ver que se están utilizando actualmente en medicina son la Ultimaker S3, S5 o S5 Pro Bundle. En el caso que mencionaba antes, la Ultimaker S5 es la que vemos en un número en diagonal y un fémur impreso. Todo esto, bueno, es un poco el resumen del ecosistema de integración, que es el software, el hardware y los materiales. Y ahora voy a centrarme un poco en los distintos materiales que tenemos y sobre todo los que son específicos para la parte de medicina y pues un poco para hablar de las férulas, las ortesis o todo el material que podemos introducir al quirófano o podemos poner por encima de la piel del paciente. Estos 8 materiales que veis son, por ejemplo, el TPU 85A, que era el que veíamos en la mano flexible. Estos muchas veces se utilizan para hacer férulas para el tema de corregir una posición en el caso de un posoperatorio de túnel carpiano. Luego tenemos ABS, PVDFs, todo lo que son polímeros con carga de un aditivo que le permite ese aditivo y ese material ser biocompatible con la parte que está en contacto con la piel. Por lo demás, hasta aquí sería la presentación y ahora damos paso a la parte de preguntas y respuestas, que seguro habrá bastante. No sé si se me escucha bien. ¿Hola? Sí, ok. Bueno, voy a ir contestando las preguntas que vemos aquí en el chat. Y primero empiezo haciéndoles una pregunta a vosotros. ¿Estáis utilizando actualmente impresión 3D en vuestros hospitales o en vuestras modalidades? ¿Hola? Voy a ir dando paso uno a uno para que podamos hablar. Alejandro, buenos días. Actualmente hay 23 participantes que veo que están. Vale. ¿Sois investigadores? ¿Estáis en la parte de impresión? ¿Estáis en la parte de medicina? ¿Hola? Pedro, ¿me puedes hablar, eh? ¿Me escucha? Sí. Hola, Pedro, buenos días. Buenos días.
Yo estoy en la parte de docencia dedicada al mundo de la ortopedia y estamos iniciándonos en el tema de la impresión 3D. La verdad es que no tenemos todavía impresoras, pero sobre todo lo que nos interesa es ver los materiales en los que se puede imprimir y las características de ellos, porque, por ejemplo, a la hora de imprimir plantillas que necesitan unas ciertas características de flexibilidad o de amortiguación, pues nos interesa mucho las características que puedan tener esos materiales. Sí, vamos a pasar a enviar por correo a todos el listado de materiales que se pueden imprimir. Tanto los que son biocompatibles como los que se pueden utilizar en la parte de ortopedia. Ya que estamos trabajando con distintos elastómeros y al final lo que estamos haciendo con esas calidades que sean más blandes o más rígidos, lo que provocamos es que se haga, en el caso del arco del pie, plantillas en base al escáner. ¿Estáis utilizando el escáner que pisa o estáis utilizando también un escáner externo para hacer un modelo personalizado? Conozco los dos. Nosotros estamos trabajando con el que se hace el escáner 3D, no el que pisa, sino el que es un modelo externo. Vale. El Structure es el que tenemos nosotros ahora mismo. Ok, entonces generáis un modelo real de la persona para hacer luego el negativo e imprimir, ¿no? Exactamente, exactamente. Vale. ¿Y qué otra aplicación estáis interesados? Porque aquí es el tema, son materiales y sobre todo el tema del software. ¿Qué software estáis utilizando para hacer la segmentación 3D o el modelado o la creación de los modelos? Yo estoy utilizando ahora mismo Mesmeasure, que es libre, y hay otros programas propios de ortopedia, dependiendo a lo que nos dediquemos. Pero vamos, el libre es el Mesmeasure. Otros después son de ortopedia, como puede ser Picasso, como puede ser Rodin. El software que mostraba en uno de los casos de éxito es el Mimix. El Mimix lo que me permite es, en base a un archivo DICOM segmentado, crear una pieza personalizada, ¿vale? Estos son software que tienen coste y se pueden avanzar. En el caso luego de la parte de adquisición, que es vía DICOM, también se puede utilizar Slicer, que como sabéis es el software de libre más utilizado en la parte de segmentación 3D. Luego, para trabajar el modelo de diseño, estáis utilizando, porque Mesh Mixer lo estás utilizando más que nada para crear la pieza. Sí, exactamente. Después, a la hora de la impresión, Cura es el que tenemos. Y estáis... Como ahora mismo no estamos imprimiendo, no he trabajado mucho con Cura, la verdad. Ok, pues es interesante porque Cura, una de las particularidades que me permite es que en un mismo material puedo darle distintas densidades a la pieza. Entonces, si yo tengo que hacer una pieza, supongamos que esto fuera plantilla y en esta parte tiene que ser más blanda, pues puedo darle menos densidad a esta pieza y más rigidez a esta otra. Eso se puede hacer cuando se imprime la parte de la plantilla o en el caso de las férulas, que estamos trabajando con un material muy fuerte para que sujete en este caso la parte del túnel carpiano, pero me tiene que dejar algo de movilidad. Entonces, parte de las cosas que hacemos para que sea más fácil adoptar tanto en medicina, en ortopedia o en cirugía, es dar a nuestros clientes una capacitación profesional para la parte de impresión 3D, porque muy poca gente le saca partido a Cura. Voy a mirar a Enrique Pino, buenos días. Cuéntanos un poco qué estáis haciendo en el Smart Open Lab. Bueno, ahí hacemos muchas cosas, pero con impresión 3D y con hospitales, pues he empezado ahora a partir del COVID, que empezamos con lo de las mascarillas Sí. las máscaras de buceo, y luego ya el Hospital de Mérida me pidió exactamente unas piezas de conexión que van a los y yo las hice al oxígeno,
y yo las hice con flexible por probar, probando así distintos materiales, y cuando la probaron pues me escribió que, hombre, pues, que iban mejor que incluso las que ellos tenían, que ellos compran, ¿sabes? Entonces me pidió bastantes más, y a raíz de ahí pues hemos empezado a hablar tal cual, y por eso es por lo que me metí aquí. Estoy empezando un poco a ver qué se puede hacer, porque tanto como aquí en Extremadura, tanto el hospital como la Junta parece que están, les gusta la idea y puede que salgan. Claro, en el caso de que mostraba antes, que voy a volver a compartir pantalla para que lo veáis, en el caso de los materiales que tenemos, que hay varios, tenemos la parte de los TPU. Sí. A ver, no sé si lo veis. ¿Lo veis? No, yo no veo nada. Vamos de nuevo, a ver. ¿Ahora lo veis? Sí. Los materiales flexibles que tenemos, que son básicamente poliamidas o copoliésteres, ¿vale? Tienen distinto tipo de dureza, ¿vale? Entonces, en el caso de los TPU, tenemos TPU que se pueden utilizar a nivel médico, y TPUs que son de distinto tipo de dureza. Entonces, dentro de todas las posibilidades, no me voy a meter de lleno en cada uno de ellos, pero sí tenemos un portfolio bastante extenso, con lo cual podemos daros distintos tipos de soluciones. ¿O no? ¿Hola? Sí. Vale. Entonces, doy paso a Lucía García, que es ortopeda también. Bueno, voy a contestar un poco a Claudio Silverati. Bueno, tenemos soluciones de Shining 3D que son accesibles y sobre todo dan mucha precisión para poder hacer el escáner. Una parte es la parte externa para hacer las férulas y luego los flujos de trabajo. Dentro de las capacitaciones que damos, siempre recomendamos que tenéis que tener dentro de vuestra institución una persona que sepa lo que es diseño CAD, ¿vale? Luego que pueda adaptar el archivo que ha generado el escáner para solucionar. Vale, ok. Enrique, ¿quieres comentarnos algo? Quería lo de por ejemplo, la impresión dual, que creo que Ultimaker no lo tiene, ¿no? Sí, sí, la tiene. Tiene dual. Y se puede, la S3 y la S5 Sí. se trabaja con dos materiales, Vale, vale. el principal y uno de secundario para la parte de... O de soporte con soluble, o también se puede llevar dos tipos de materiales la pieza. A lo mejor una parte la quieres rígida, pero luego otra parte de dentro, por ejemplo, que está más en contacto, pues la quieres un poco más blanda. Sí, hacer, por ejemplo, combinar un ABS con un TPU. Pues claro, ahí está. Y se puede imprimir. Entonces, una parte importante, tanto en la S3 como en la S5, es que los alimentadores, sobre todo para los TPU, el filamento que utiliza Ultimaker no es de 1,75, es de 2,85, con lo cual, a ser muchísimo más grande, que se controla muchísimo más el flujo de material dentro del núcleo impresor, que es el Printcore. Y luego tenemos para materiales duros distintos Printcore. No sé si conocéis un poco el hardware. Podemos... Yo con Cura he trabajado bastante con doble impresión. Vamos, ¿Sí? de hecho es con el que trabajo, porque tengo una impresora dual. Y he trabajado bastante con el Cura y la verdad es que me va muy bien. No Sí, tengo problemas con él.
una de las ventajas con Cura es que yo puedo darle, lo comentaba recién, darle a una pieza distintas densidades. Claro, ahí está. Entonces selecciono el extrusor 1 con las distintas densidades, el extrusor 2 con las distintas densidades y combino los materiales. Tengo que fusionar esos dos STLs para que sean uno solo, Sí. todo, y luego, sobre todo tener lo que normalmente se llama una torre de sacrificio o de purgue, que es donde va a ser las O gotas, un reborde también me hace la mía. el borde, ¿no? El borde también, claro, sí. Sí, eso son, bueno, es lo que decía, mucha gente no sabe todo lo que Yo le he utilizado bastante y no he utilizado todo lo que tiene. Y de hecho ni lo sé, y seguramente muchas de las cosas que tenga. sí, afortunadamente en Signova tenemos a nuestros ingenieros y técnicos, inclusive especialistas, y os invito también a ver los otros webinares que hemos estado, que los podemos volver a ver, en el cual se habla de Cura. Cura es fundamental, últimamente se ha hecho muy popular, ya que al ser parte de una comunidad abierta, se ha desarrollado desde Ultimaker y se ha compartido a otras marcas. El caso de BCN 3D, que es otra de las marcas que llevamos y que utilizamos sobre todo en medicina y en educación, también es Cura, es una versión de Cura para BCN 3D. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Los escáneres, por ejemplo, nosotros tenemos allí el escáner, no me acuerdo ahora el nombre, el escáner de mano que hay. Sí, nosotros tenemos la marca Shining, es lo más utilizado dentro de medicina por integración, facilidad de uso y sobre todo el retorno de la inversión. Normalmente esto es lo que se utiliza para, de una forma muy rápida, hacer a mano alzada un escáner, en este caso de las férulas, porque evitamos el tema de la escayola ahora que estamos en verano, pues esto le da muchísima más comodidad al paciente, evitamos el tema de los eczemas que se pueden hacer porque el paciente mete una aguja de tejer, que me comentaba, y por rascarse y a veces daño y otras barbaridades, ¿no? O tener que meter arriba de la escayola un material, que luego no nos hacen caso y se meten al mar con la escayola o a la piscina. Entonces, El Sense 2 es el que tenemos, creo. luego os enviaremos información del escáner, además de las impresoras, e inclusive os invitamos también cuando os enviemos una comunicación, a darnos feedback de cosas que a lo mejor se me quedaron en el tintero, que no os he expuesto, o cosas que os interesan mucho, porque os llamaré uno a uno y os explicaré en concreto vuestras soluciones, ¿no? Lo importante es saber qué aplicación es la que queréis daros, si solamente es impresión, o si es escáner más impresión, todo el flujo de trabajo, o si vais a fabricar o tener un laboratorio digital dentro de la parte de traumatología, o en el caso de ortopedia, por ejemplo, las experiencias que tengo en educación son la preparación de modelos, o sea, se imprimen los 27 huesos de la mano para trabajar en kinesiología, o inclusive la gente que hace rehabilitación, que trabaja en fisioterapia. Bueno, las utilidades que hay son muchas y sobre todo para hablar con el paciente, que era lo que les mostraba en un vídeo, generar un modelo real de lo que pasa de forma interna con el cuerpo y poder presentárselo al paciente antes de una intervención o antes de poner una férula, pues también funciona mucho más, ¿no? Y, por ejemplo, la impresión, para escanear lo que es la boca, los dientes y eso,
toda la parte de eso serían escáneres pantográficos, que serían modelos que se pueden utilizar, en los cuales uno muerde, no son los que comercializamos nosotros habitualmente, pero hay soluciones de integración, ¿vale? ¿Escáner cómo me has dicho? Son pantográficos, viene la persona, pone el mentón, muerde una férula y, Sí, como se hace ahora prácticamente, ¿no? y eso son los que, obviamente, estos irradian al paciente y de ahí se genera un archivo DICOM, hay que segmentarlo y convertirlo en un archivo STL u OBJ para luego poder, eso sería la parte más de dental. También tenemos... Sí. He visto algunos que son pequeños, en plan, y se meten dentro de la boca y ya te lo van a escanear, pero claro, son muy caros, digamos. En general lo que más estamos utilizando son los escáneres que son de mano alzada para poder hacerlo. Y luego a nosotros, por ejemplo, después del hermano Perlao, pues nos gustaría colaborar con los hospitales y eso, pues para realizar las impresiones, los escáneres y lo que vaya saliendo. Ok, voy a contestar a la pregunta de Lucía, que me está hablando con la parte de necesidades especiales como parálisis para realizar un ejemplo de hechos posturales. Sí, en la parte de corrección de columna, inclusive los cascos que se hacen mediante escaneo para poder evitar que se golpeen, también se pueden imprimir. De hecho, hay un caso de éxito de la S5 de niños que tienen parálisis cerebral y se les ha hecho un casco para poder mover un puntero y poder trabajar contra un ordenador o una tableta. No sé si tenéis alguna otra pregunta, estoy mirando aquí. Vale. Os digo, os digo mi correo y mi teléfono de contacto. Voy a compartirlo para que lo veáis. Voy a poner bien grande. ¿Lo estáis viendo en pantalla? No. ¿No? Vamos a ver. Ahora. Que es jblanco@signova3d.com. Mi teléfono de contacto. Podéis escribirme ahí vuestras dudas y sobre todo darme feedback de las necesidades que tenéis. La parte de infantil, que era lo que comentaba Lucía, también. No sé si lo veis. Luego os lo enviaré también a todos para que lo veáis. Aquí. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Pues ya estaríamos sobre el tiempo. Yo de momento, bien, me ha servido bastante. Aquí os pongo mi correo. Está preguntando Lucía. Las que me preguntaba Pedro, hay una versión de PLA que es el TAC PLA y es 2 veces más resistente que el ABS y no tiene ningún tipo de problema y se puede utilizar y se puede imprimir. Se pueden hacer férulas de bajo costo. TAF PLA.
Lucía, manejo de... Sí, Lucía, toda la parte de asesoramiento personalizado lo damos. Sobre todo, no solo la parte de las soluciones que podéis tener, sino la parte de opciones de financiación y renting, para hacer un arrendamiento tecnológico 2 o 3 años para que el coste sea algo que se paga mes a mes y bueno, con condiciones ventajosas. A los 3 años pueden devolver el equipo. Esto también se puede hacer con los escáneres y, y hacer en el caso de dotar un Head Lab dentro de vuestra institución, pues poder tener una opción de financiación, además del asesoramiento y sobre todo, nosotros estamos muy centrados en la parte de la capacitación del usuario final y de la gente que da soporte dentro de la infraestructura de los hospitales, que son los coordinadores de ICT o TIC. No sé si tenéis algún otra pregunta. Hola, Fabián. Hola, Eduard. Bueno, si no tenéis más preguntas, damos por finalizado el webinar. Os agradezco vuestro tiempo y que tengan todos un buen día. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.